Hola a todos. En estas fechas, si veis el vídeo cuando lo he publicado, estamos ya en otoño en el hemisferio norte, en primavera en el hemisferio sur, porque el equinoccio de septiembre ha tenido lugar este pasado viernes 23 aquí en la península ibérica, jueves 22 si estáis en América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Y es una buena oportunidad para hablar de qué sucede en los equinoccios, porque siempre hablamos de que son 12 horas de día y 12 horas de noche, y en realidad no es exactamente así. Y también para hablar de qué sucede en los polos, porque siempre oímos que en los polos hay 6 meses de luz, 6 meses de oscuridad, y de nuevo, no es exactamente así, así que vamos a aprovechar para hablar por un lado de qué sucede con los equinoccios, pero sobre todo en realidad para hablar de qué es ese concepto que a lo mejor hemos escuchado en alguna ocasión de el crepúsculo civil, el crepúsculo náutico y el crepúsculo astronómico, porque nos va a ayudar a entender cómo el día y la noche en realidad están divididos en diferentes fases y qué relación tiene eso, por ejemplo, con si realmente hay 6 meses de oscuridad en el Polo Norte en invierno o en la Antártida, o no es así. Esto en realidad se me ha ocurrido al leer este artículo sobre el equinoccio en space.com, porque en realidad ya sabía a qué se referían ya con ver el título de El crepúsculo y mitos sobre el equinoccio y los 6 meses de la noche polar, pero al verlo me ha hecho recordar que en realidad no he hablado de ello en YouTube. Creo que sí que lo he comentado alguna vez en directo en Twitch, pero no he hablado de ello, y sí que he hablado en Twitch alguna vez de el crepúsculo civil, náutico y astronómico, pero no lo hemos llegado a explicar con la calma que puede necesitar algo así para entender a qué nos referimos cuando decimos que en el Polo Norte o en el Polo Sur, cuando llega el invierno, hay 6 meses de oscuridad y en verano hay 6 meses de luz. Porque lo que podemos pensar, si nos quedamos solo con esa frase, es que de repente, cuando llega el equinoccio, se hace de noche en el polo, y tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, cuando llega el equinoccio de otoño, ya se hace de noche, de golpe. Y no es exactamente así. De hecho, aquí lo detallan y es una excusa perfecta para repasar todo esto. De hecho, luego os voy a enseñar una población que vemos a menudo en el stream, en Twitch, en el directo, que es Skarsbach. Es una aldea pesquera, de la que hablaré luego, que ellos aseguran que son la aldea pesquera más al norte en la Tierra. Y no hay nadie que lo ponga en duda, así que sospecho que debe de ser cierto, pero luego os lo voy a enseñar. Lo que cuentan en el artículo en space.com es lo siguiente. Dice: la definición del equinoccio es la de un momento de igual día y noche, y es una simplificación, una sobresimplificación muy conveniente. Dice: ¿cuándo tiene lugar el primer día del otoño en 2022? Del otoño porque estamos en el hemisferio norte, porque space.com es un medio estadounidense y por tanto escribe principalmente para la población de Estados Unidos. Dice: una respuesta cuidadosamente escrita dirá que tiene lugar en la jornada del jueves, del 22 de septiembre, a las 9:04 de la costa este de Estados Unidos. Dice la 1:04 de GMT, es decir, la 1:04 en la zona del meridiano de Greenwich, en la jornada del 23 de septiembre. Aquí en la península ibérica, por ejemplo, ha sido a las 3:04 de la madrugada. Dice: el otoño comienza astronómicamente en el hemisferio norte, con la primavera dando inicio en el hemisferio sur. Dice: en ese momento el sol estaría brillando directamente sobre nuestras cabezas, visto desde un punto en el Océano Pacífico ecuatorial. Dice: a 500 kilómetros al oeste de Yaren, un distrito de la nación pacífica, el país del Pacífico Nauru. Esta fecha es lo que se conoce como un equinoccio, del latín para igual noche, o noche igual, más bien. Dice, haciendo referencia al hecho de que el día y la noche son de la misma duración en todo el mundo. Dice: pero esto en realidad no es necesariamente así. Dice: la definición del equinoccio como la de un momento de día y noche iguales es una sobresimplificación muy conveniente. Dice: por un lado, trata la noche simplemente como el punto en el que el sol está por debajo del horizonte e ignora por completo el crepúsculo. Esta es una parte importante en toda esta historia, que normalmente cuando se habla de noche no se tiene en cuenta el aspecto que tiene el cielo. Y esto es algo que además luego lo vamos a comentar. Seguro que en vuestro día a día lo habéis comentado más de una vez y seguramente no sois conscientes de ello, de que en realidad estéis de acuerdo con lo que vamos a comentar aquí. O al menos es lo que espero, que estéis de acuerdo con lo que vamos a comentar aquí. Dice: si el sol no fuese más que un punto de luz en el cielo, y si la Tierra no tuviese una atmósfera, entonces en el momento del equinoccio el sol realmente pasaría la mitad de su recorrido por encima del horizonte y la otra mitad por debajo. Pero en la realidad, la refracción atmosférica eleva el disco solar
más de su diámetro aparente, es decir, del tamaño que tiene aparentemente visto desde la Tierra, mientras se está alzando sobre el horizonte, es decir, mientras está amaneciendo o mientras se está poniendo, mientras está atardeciendo. Por tanto, cuando vemos el Sol como una bola rojiza anaranjada que está en el horizonte, estamos viendo una ilusión óptica. En realidad está completamente por debajo del horizonte, que esto es algo que es muy chocante cuando lo escuchamos por primera vez, pero sí, es cierto, cuando estamos, por ejemplo, en la playa, en esos atardeceres que podemos ver a finales de verano, que suelen ser muy espectaculares porque hay algo de nubosidad en el horizonte, por ejemplo, o al menos en la playa, en la costa, en la costa cantábrica, en la península ibérica, por ejemplo, es relativamente frecuente, en Galicia también. Estamos viendo el Sol y en realidad estamos viendo una ilusión óptica. El Sol no está en ese punto, está por debajo. Al amanecer pasa lo mismo. Vemos el Sol empezar a asomar por el horizonte, a lo mejor alguna vez lo habéis visto, y de nuevo, en realidad todavía no ha llegado a ese punto. Además de esa aceleración del amanecer y ese retraso del atardecer de la refracción, hay otro factor que hace que la duración del día sea mayor que la noche en un equinoccio. El amanecer y el atardecer están definidos como los momentos en el que el primer o el último fragmento de la parte superior, del borde superior del Sol, es visible sobre el horizonte. No es el centro del disco solar. Que eso también es importante, claro. Si contamos el amanecer desde el momento en el que el Sol asoma por el horizonte y el atardecer como el último momento en el que el Sol todavía es visible, no estamos estableciendo el punto de partida o el punto de final en el mismo punto respecto al disco solar. Si fuese el centro del disco solar, por ejemplo, sí, pero como es justo cuando asoma o deja de verse, estamos incluyendo también el recorrido del propio Sol en el firmamento. Y por eso, si revisas el almanaque del periódico o la página de meteorología, si la has revisado el miércoles 21 de septiembre, y miras cuáles son las horas locales del amanecer y atardecer, te darás cuenta de que la duración del día o la cantidad de tiempo desde el amanecer hasta el atardecer dura un poco más de 12 horas y no es exactamente 12, tal y como sugiere el término equinoccio. En San Luis, en Missouri, por ejemplo, el amanecer tiene lugar a las 6:48 de la mañana en horario local, con el atardecer llegando a las 6:57 de la tarde, en horario local de nuevo. Así que la cantidad de luz diurna no es 12 horas, sino de 12 horas y 9 minutos. No será hasta el 25 de septiembre cuando el día y la noche sean realmente iguales, con el amanecer a las 6:52 de la mañana y el atardecer 12 horas después. En el Polo Norte, el Sol actualmente está realizando un círculo de 360 grados alrededor de todo el firmamento, pareciendo estar justo por encima del borde del horizonte. En el momento del equinoccio de otoño de este año, teóricamente, debería desaparecer por completo de nuestra visión si estuviésemos en el Polo Norte. Y sin embargo, su disco se mantendrá sobre el horizonte y no será hasta 75 horas y 29 minutos después cuando el último borde de la parte superior del disco solar dejará de ser por fin visible. El fuerte efecto de refracción provoca que el disco solar parezca ovalado cuando está cerca del horizonte. La cantidad de refracción aumenta tan rápidamente que cuando el Sol se acerca al horizonte, su borde inferior, al acercarse al horizonte, se eleva más que el borde superior, deformando el aspecto del disco solar de una manera muy perceptible. Aquí hay una ilustración del cielo el 22 de septiembre. Esta es la imagen. Como a mediodía está en el punto más alto del firmamento, si os fijáis. Esto comienza un poquito antes de las 7 de la mañana, día, y un poquito después de las 5 de la tarde ya se pone. No es tan oscuro como parece. Algunos mitos astronómicos son duros de matar. Uno de estos es que toda la región ártica experimenta 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. A menudo, la noche se considera simplemente como el momento a partir del que el Sol está por debajo del horizonte, como si el crepúsculo no existiese. Esta falacia se repite en innumerables libros de geografía, así como también incontables guías y artículos de viaje. Esto, además, yo creo que todos tenemos esa experiencia de tarde o temprano nos han dicho, o incluso hemos dicho, yo lo he hecho también, en el polo hay 6 meses de oscuridad, y en realidad es verdad, no es cierto. El crepúsculo ilumina el cielo hasta cierto punto, siempre que el borde superior del Sol esté a menos de 18 grados bajo el horizonte. Esto marca el límite del crepúsculo astronómico, que es cuando el cielo está completamente oscuro de un horizonte a otro, es decir, de un extremo a otro, el cielo está completamente oscuro. Eso es
el momento en el que termina el crepúsculo astronómico y comienza la noche propiamente dicha. Hay otros dos tipos de crepúsculo. El crepúsculo civil, brillante, pone en paréntesis, existe cuando el sol está a menos de 6 grados por debajo del horizonte. Tu puño cerrado, a la distancia que te permita mantener tu brazo estirado, cubre aproximadamente 10 grados del firmamento. Más o menos se define como el momento en el que la mayor parte de actividades diurnas todavía se pueden seguir llevando a cabo a pesar de que el sol ya se haya puesto. Algunos periódicos diarios proporcionan también el momento en el que deberías encender las luces de tu coche. Personalmente, en España, no sé si hay algún periódico ahora mismo que lo haga o si se ha hecho en algún momento. Entiendo que aquí se lo mencionan, en Estados Unidos sí ha sido el caso. No sé si en Latinoamérica también. Pero aquí en España no me suena que haya ningún periódico que tenga esa información. Sí, el amanecer, el atardecer, pero no cuando encender las luces del coche. Pero bueno, en cualquier caso es lo que dicen. Dice, ese momento normalmente se corresponde con el final del crepúsculo civil, es decir, cuando ya ha oscurecido lo suficiente como para necesitar esa iluminación. Así que incluso en el Polo Norte, cuando el sol desaparece de nuestro campo de visión, durante esos 6 meses, comenzando el 25 de septiembre, decir que inmediatamente comienza la oscuridad total es falso, no es cierto. El crepúsculo civil en el Polo Norte no termina hasta el 8 de octubre. O sea, como mínimo nos vamos al 8 de octubre, ya no son 6 meses. Cuando el sol desciende a 12 grados bajo el horizonte, marca el final del crepúsculo náutico. También se llama crepúsculo naval, juraría haberlo leído también en castellano como crepúsculo naval, cuando el horizonte del mar se vuelve difícil de distinguir. Esto, si alguna vez habéis vivido en la costa, puede que también lo hayáis visto. El sol se pone, sigue oscureciendo, pero pasa un buen rato desde que el sol se ha puesto hasta que ya se deja de distinguir dónde termina el mar y dónde comienza el cielo. Y ese es el momento en el que ya es difícil distinguirlo, cuando termina el crepúsculo náutico, cuando ya no es posible distinguirlo. De hecho, al final del crepúsculo náutico es cuando la mayor parte de la gente considera que la noche ha empezado. Y aquí es a donde me remonté lo que decía de espero que estéis de acuerdo conmigo. Pensad en eso, o sea, a medida que se va oscureciendo llega un momento en el que todavía se puede ver, si habéis vivido cerca de la costa o habéis estado en un atardecer en la costa, todavía se ve el horizonte del mar, pero ya es oscuro, ya está muy oscuro. Pero todavía se puede distinguir. Y ya llega un momento en el que ya no se puede distinguir nada y ya es de noche, pero de noche de verdad. ¿Cuántas veces hablando con algún familiar, con un amigo, con quien sea, habéis dicho todavía está atardeciendo? A pesar de que ya se ha puesto el sol y de que ya está oscuro, de que ya está más o menos oscuro, todavía está atardeciendo. ¿Por qué? Porque vemos que el cielo está iluminado. Es decir, a lo mejor de manera inconsciente, sí que somos capaces de darnos cuenta de que en realidad todavía no es de noche. Sí, el sol se ha puesto, pero el cielo todavía tiene un brillo que no es el que tiene cuando es de noche. Ahí es donde entran en juego estos términos de crepúsculo civil, crepúsculo náutico, crepúsculo astronómico, porque nos sirven para darnos cuenta de cómo, aunque no pensemos en ello de manera activa, sí somos conscientes de que hay diferentes grados de oscuridad a medida que amanece o atardece, a medida que va transcurriendo el paso de la noche al día o del día a la noche. En el Polo Norte tenemos que esperar hasta el 24 de octubre para que termine el crepúsculo náutico en 2022. Finalmente, el crepúsculo astronómico, cuando el cielo se convierte cuando el cielo ya es lo suficientemente oscuro, termina el 13 de noviembre. Desde ese punto permanece totalmente a oscuras hasta el 28 de enero, cuando el ciclo del crepúsculo comienza de nuevo. Así que en el Polo Norte la duración de 24 horas de oscuridad dura en realidad 11 semanas, no 6 meses, es decir, no llega a 3 meses en realidad de oscuridad total. ¿Y por qué? Porque hay que tener en cuenta esos 3 grados de crepúsculo que además en el artículo juraría que no llegan a explicar cuál es el crepúsculo astronómico. Creo que no lo han llegado a mencionar, porque sí, es cuando el sol está entre 12 y 18 grados bajo el horizonte, ese es el crepúsculo astronómico, y es el náutico. Sí que lo mencionan aquí, el civil estaba aquí arriba, cuando todavía se pueden llevar a cabo las actividades diurnas sin necesidad de iluminación, ¿vale? Eso sería el crepúsculo civil, que yo creo que todos más o menos nos podemos hacer una idea. A lo mejor si habéis hecho deporte en el exterior alguna vez y ya se está haciendo de noche pero todavía se puede ver bien, eso es crepúsculo civil. El crepúsculo náutico es cuando, ya siendo más oscuro, todavía se puede distinguir el horizonte del mar, y ya llega el final, es cuando ya es muy difícil de distinguir. En términos prácticos, el crepúsculo astronómico es verdad que es algo más complicado de describir, porque el náutico y el civil es muy sencillo, en el artículo está muy bien recogido, pero es verdad que el astronómico quizás no es tan sencillo en cuanto a que el crepúsculo astronómico, a lo mejor alguna vez habéis visto que el cielo
no está del todo oscuro, pero ya se ven muchas estrellas. Pero todavía faltan algunas estrellas más tenues por ver. Eso es el crepúsculo astronómico. En el crepúsculo astronómico, el horizonte ya no se puede distinguir y se ven muchas estrellas, incluso desde una zona con algo de contaminación lumínica ya se pueden ver estrellas. Pero si estamos en un lugar en el que no haya contaminación lumínica, en el crepúsculo astronómico todavía no se pueden ver las estrellas más tenues, algunas galaxias, porque todavía hay algo de la luz del Sol que está siendo refractada por la atmósfera. Y es difícil explicarlo de una manera que no haga referencia a la posición del Sol en el firmamento o por debajo del horizonte, porque no sé hasta qué punto, como es algo que ya depende de la percepción de cada uno, es un poco más subjetivo, es difícil explicarlo con sencillez, pero en realidad es lo que digo, cuando ya es casi de noche, cuando el cielo ya está muy oscuro, se utiliza ya iluminación en la calle, etcétera, pero sin embargo el cielo todavía no es completamente oscuro del todo. Insisto, esto es más fácil de observar si vivís en un lugar en el que la contaminación lumínica sea muy baja. Porque en una ciudad con una cantidad de contaminación lumínica elevada, por ejemplo en Madrid, es muy difícil darse cuenta de cuándo termina. Porque es que en verano, por ejemplo, no se llega a ver un cielo oscuro por completo. Es imposible. Con la cantidad de contaminación lumínica que hay en la ciudad, no se llega a ver. O no se llega a ver la diferencia. En invierno es más fácil y aún así tampoco es sencillo. Pero si es una zona en la que no haya mucha contaminación lumínica, a lo mejor os podéis dar cuenta de ese cambio. La explicación técnica es esa, es cuando el Sol está por debajo de 18 grados bajo el horizonte. A partir de ese momento comienza lo que es la noche. En sí, una vez que el Sol se eleva por encima de esos 18 grados, al ir hacia el amanecer, comienza el crepúsculo astronómico. Cuando pasa de 12 grados, el crepúsculo náutico, y cuando pasa de 6 grados, el crepúsculo civil, hasta que por fin ya amanece al elevarse sobre el horizonte. Todo esto, ¿por qué es interesante o por qué es importante? Ya os decía que hay un vídeo, una webcam que ponemos a veces en el directo, que es la de Skarsbak, que ahora mismo aquí no aparece, no pasa nada. Skarsbak Live, que es esta cámara. Aquí se puede ver la fecha, es 20 de septiembre de 2022, de hecho sí, es martes, estoy grabando este vídeo en martes, porque como es sobre el equinoccio, lo bueno es que lo puedo tratar en cualquier momento y además es que lo estoy grabando más pronto de lo habitual, normalmente lo suelo grabar los jueves, viernes, por ejemplo, pero en este caso, como esta semana tengo 1000 cosas y además es que quería hablar de esto, digo, pues aprovecho y así lo grabo ya. Entonces, esto en el momento en el que estoy grabando el vídeo pone en la cámara 2022, 9:20, o sea, 20 de septiembre de 2022, 7:49:07. En realidad es una hora menos, es la misma hora que tenemos aquí en la península ibérica, son las 8 menos 10 de la tarde. Y si os fijáis, en Skarsbak ya está todo bastante oscuro, pero el cielo todavía brilla y todavía se puede ver el horizonte. Así que, como ya hace falta luz, podríamos pensar que está en el crepúsculo náutico. Vamos a ver si lo que dicen en Time and Date, que es una web que podéis consultar para saber. Hay un montón de información. Tienen, por ejemplo, aquí la observación del firmamento nocturno, qué planetas son visibles en cada momento. En este caso está puesto desde Mallorca, porque la última vez que lo utilicé en el stream pues puse Mallorca por lo que sea. Por ejemplo, a esta hora en Mallorca Júpiter está bajo el horizonte y como a medida que pase la noche se va a ver en qué posición va a estar Júpiter. De hecho, si os fijáis aquí, esto voy a ver si me lo puedo llevar a pantalla completa. Sí, ahí está. Si os fijáis, esta es otra buena forma de verlo también aquí. Atardecer, se le va a Júpiter, ¿vale? Sin más. Termina el crepúsculo civil, fijaos cómo el cielo se va oscureciendo. Termina el crepúsculo náutico y aquí termina el crepúsculo astronómico. Fijaos cómo, al pasar hacia el crepúsculo astronómico, se ven más estrellas en el firmamento. Está bastante bien representado, la verdad, no me había fijado nunca. O sea, sí en los marcadores, porque esta herramienta la he utilizado muchas veces, pero no me había fijado nunca en que está representado como más estrellas son visibles. Y cómo se mantiene así el recorrido de Júpiter por el firmamento, el paso por el meridiano, la salida de la Luna, ese moonrise que pone ahí, y cómo, fijaos, comienza el crepúsculo astronómico y las estrellas van desapareciendo, comienza el crepúsculo náutico, va amaneciendo y comienza el crepúsculo civil cuando ya el Sol está casi a punto de aparecer sobre el horizonte. Ahí está. Entonces, en esta herramienta
además de poder ver, por ejemplo, a qué hora son visibles los planetas en vuestra localidad, podemos poner Skarsbak, que en este caso es este punto. De hecho, ahí aparece la ubicación de Skarsbak en el territorio de Noruega, está al norte, está muy al norte. Y aquí se puede ver en Sun and Moon, Sunrise and Sunset, aquí. Quiero recordar que es aquí, exacto, aquí, vale. Estamos en jornada, es 20 de septiembre, el momento en el que grabamos el vídeo, y son las 7:50. ¿A qué hora termina el crepúsculo náutico en la jornada de hoy? 7:36, 9 y 3. Es decir, el crepúsculo náutico que podemos, o sea, la cámara que podemos ver aquí, lo que nos está enseñando es el crepúsculo náutico a las 7:50. Lo que nos pone también es que el crepúsculo civil ha comenzado a las 6:30 y ha terminado a las 8:25. Así que lo podemos utilizar como referencia y ver cómo el cielo, 6:30, fijaos cómo a las 6, de hecho, fijaos cómo va cambiando el brillo del cielo a medida que lo voy echando hacia atrás. Aquí es cuando ya se ha puesto el sol, lógicamente aquí cuando comienza el crepúsculo civil no hay diferencia, porque el sol se acaba de poner, pero a medida que vamos avanzando, 6:43, el cielo más oscuro. Aquí la iluminación ya está encendida, esta en particular, pero si fijáis al fondo no, porque es evidente que se puede ver bien. No sé hasta qué punto esta cámara transmite bien la cantidad de luz que hay en el entorno de verdad, porque ya lo sabéis, seguro que lo habéis experimentado alguna vez. A veces las cámaras no muestran la cantidad de luz que hay realmente en esa zona, a veces se muestra más oscuro, a veces se muestra más claro, depende de cómo esté configurada. No sé en este caso hasta qué punto está bien configurada. La cosa es que aquí, por ejemplo, a medida que va pasando la tarde, las 7:05, fijaos que ya está más oscuro, pero se sigue distinguiendo todo bastante bien. Y sin embargo, si saltamos al directo ya, sí, la línea del horizonte del mar, aquí, bueno, entre los píxeles se llega a distinguir, se ve la línea de costa, se ve el perfil de las montañas, se distingue todo más o menos, pero no tiene nada que ver con lo que se veía en el crepúsculo civil, donde todavía se ve todo bien. Y aquí la lástima es que la cámara dura solo 12 horas, así que no os puedo enseñar la noche. No os puedo enseñar la noche para que veáis la diferencia. De noche en Skarsbak lo único que se ve es la iluminación de las calles, de la localidad. Y lo ponemos mucho precisamente porque aquí Skarsbak está tan al norte que tiene noche polar. Y es el motivo por el que quería enseñarlo también en este caso. Quería enseñar la herramienta porque ahora me acabo de dar cuenta que es posible que cuando os he enseñado lo del viaje de Júpiter por el firmamento, al ponerlo en pantalla completa, haya tapado parte de, bueno, sí, he tapado seguro parte de la barra de tiempo, pero bueno, estaba mencionando los puntos donde estaban el crepúsculo náutico civil, astronómico, náutico civil al amanecer. En este caso, claro, ¿qué tenemos aquí respecto a Skarsbak a lo largo del año? Porque ya os digo, es un lugar que tiene tanto noche como día polar, lógicamente. Estos tonos, el tono azul claro es el día. De hecho, fijaos, durante el verano no hay ni crepúsculo náutico, ni astronómico, ni civil, ni hay noche, solo hay día. El sol no llega a ponerse bajo el horizonte desde el 12 de mayo hasta el 1 de julio, ¿no? 1 de agosto, hasta el 1 de agosto. Del 12 de mayo al 1 de agosto, el sol no se pone bajo el horizonte en Skarsbak. No hay noche, o sea, no hay ni siquiera un crepúsculo civil. El crepúsculo civil comienza y termina. Termina el 11 de mayo y comienza el 2 de agosto. Fijaos que el crepúsculo civil en este caso tiene una duración de 1 hora y media. Bueno, de hecho no, hay el 1 de agosto de 13 minutos. 13 minutos, luego ya sí, el 2 de agosto dura 1 hora y media. Y el día tiene una duración de 23 horas y 47 minutos. Pero claro, en realidad son 24 horas de luz y de condiciones de observación fantásticas. De hecho, esto se mantiene así hasta... aquí pone que hay crepúsculo náutico. Vale, bueno, pues entonces hasta aquí. Hasta el 18 de agosto. O sea, en realidad, aunque teóricamente ya no es día permanente, con el crepúsculo civil, ya nos vamos al 18 de agosto para el final del día polar y al 25 de abril para el inicio. Desde el 25 de abril el sol se pone bajo el horizonte, sí, pero no llega a alejarse más de 6 grados, así que se ve perfectamente. Que es a lo que se refería en el artículo de space.com respecto a la noche polar en el Polo Norte. Si lo extendemos, si incluimos también el crepúsculo náutico, ya vemos que tenemos crepúsculo náutico durante menos tiempo. Es decir, si nos limitamos solo a, vale, ¿hasta cuándo hay
crepúsculo náutico. El crepúsculo náutico tiene lugar naturalmente en la jornada anterior, el último, el 24 de abril, el primero. En principio aquí, según esto, el 19 de agosto. Lo que pasa es que me extraña esta... Hay un pequeño saliente, no se ve porque lo tapa la línea está amarilla. Pero hay un pequeño saliente ahí, así que no sé hasta qué punto este dato está bien. Puede que en vez del 19 de agosto sea el 20 de agosto, pero bueno, la diferencia es un día, así que tampoco es importante. Entonces, claro, esto nos lleva a... ¿Y entonces cuándo hay noche polar en Skarsbård? Se podría decir que no la hay en ningún momento en Skarsbård. No la hay en ningún momento porque tenemos el crepúsculo civil y el crepúsculo náutico. Fijaos que técnicamente, si nos limitamos a la simplificación de noche y día, sí, la noche polar comienza en Skarsbård el 20 de noviembre. El 20 de noviembre. El 20 de noviembre y termina el 20 de enero. Ya el 21 de enero. No, perdón, el 21 de enero. El 22 de enero ya hay 44 minutos de luz. Pero claro, ya hemos visto que en lo que es el crepúsculo civil, cuando el sol está por debajo del horizonte, pero solo 6 grados, se ve perfectamente. Técnicamente es de noche, sí, pero en la realidad no. En la realidad se puede ver sin ningún problema y es de día. Es decir, no llega a existir la noche propiamente dicha en Skarsbård las 24 horas del día. Sí que es verdad que, lógicamente, en estas fechas, en torno al solsticio, debería ser. De hecho, el día más largo, el crepúsculo civil más corto es de tan solo 3 horas y 10 minutos el 23 de diciembre. Claro, son 3 horas y 10 minutos de crepúsculo civil, 4 horas y 14 minutos de crepúsculo náutico, 2 horas y 52 minutos de crepúsculo astronómico y más de 13 horas y 45 minutos de noche. Desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Pero claro, en esta definición, si queremos quedarnos con el crepúsculo astronómico también, podríamos decir que tienen 15 horas de oscuridad. Pero de noche tal cual en realidad no llega a haber. Noche propiamente dicha, noche polar propiamente dicha, en realidad no llega a haber en Skarsbård. No llega a haber en Skarsbård porque si nos quedamos con esas 11 semanas del Polo Norte de oscuridad total, de no hay ni siquiera crepúsculo astronómico, aquí no. Aquí incluso en los días más oscuros tenemos crepúsculo náutico, astronómico y el crepúsculo civil también. Entonces, es decir, tenemos las tres fases. Sí, no hay día porque el sol no llega a elevarse sobre el horizonte. Eso es verdad. O sea, eso se mantiene. Eso es cierto. Del 20 de noviembre, hemos dicho, al 21 de enero, lo que sí es cierto es que el sol no llega a asomarse sobre el horizonte. Bajo esa definición es noche polar. Skarsbård bajo esa definición tiene noche polar. Ahora, si es en cuanto a lo que es el estado del cielo de verdad, la noche polar como tal no existe en Skarsbård. Hay un lugar que no sé si aparecerá, me imaginaba que sí, pero digo, no sé hasta qué punto. La estación McMurdo en la Antártida nos lleva un poco a la misma definición. Tenemos, bueno, no nos lleva a la misma definición, perdón, que lo he visto demasiado rápido. En el caso de la estación McMurdo, lo que nos encontramos es que la estación McMurdo, ya veis, no está en el corazón de la Antártida, está en el borde, está en la costa, y lo que nos encontramos es que el crepúsculo civil termina... ¿Cuándo? El crepúsculo civil termina aquí, el 13 de mayo, en el hemisferio sur, lógicamente, el invierno es en los meses centrales del año, y llegamos a tener un crepúsculo náutico ¿de qué? ¿De 2 horas? Sí, de 2 horas y 45 minutos, y un crepúsculo astronómico de 6 horas. Y el resto es noche pura y dura de 15 horas. Si nos quedamos de nuevo con esta definición, claro, si quitamos, por ejemplo, dónde establecemos el punto de corte. Es decir, al final con esto lo que quiero contar es que el término de noche polar es muy relativo, o sea, depende de dónde queramos entender que comienza la noche polar. En el caso de el artículo de space.com, que no sé si lo tengo todavía aquí a mano, creo que no, voy a buscarlo, aquí está, lo tengo localizado otra vez. Lo que decía, para no perder de vista qué referencias mencionaban ellos, era aquí. Dice, en el Polo Norte... Claro, aquí me refiero me imagino que se refería justo en el Polo Norte, no en la zona alrededor del Polo Norte, como pasa en el caso de la Antártida. Dice, tenemos que esperar hasta el 24 de octubre para que termine el crepúsculo náutico, es decir, del 24 de octubre en adelante tenemos crepúsculo astronómico todavía hasta el 13 de noviembre. Dice, a partir de ahí sí, hay oscuridad absoluta hasta el 28 de enero, cuando vuelve a comenzar el crepúsculo astronómico, le sucede la llegada del crepúsculo náutico y el civil. Entonces, en el caso de la Antártida,
en donde está la estación McMurdo, que está, ya lo veis, está en el borde, está en la costa. Aquí no aparece. Que bien que tengan un mapa y que por mucho que lo pulses no te lleve a la ubicación de la base McMurdo en la Antártida. No llegan a tener noche polar propiamente dicha si por noche polar entendemos a que no haya ningún tipo de crepúsculo. Llega a haber crepúsculo náutico y crepúsculo astronómico, que es más oscuro, pero llega a verlo. Sin embargo, sí que tienen día polar propiamente dicho. El sol no se pone bajo el horizonte en ningún momento desde el 24 de septiembre, ¿no? Sí, desde el 24 de septiembre hasta el 19 de febrero. Aquí el sol está siempre por encima del horizonte y aquí de nuevo, claro, si nos ceñimos a el sol está por debajo del horizonte y ya está, y eso es noche polar, que es la definición clásica, en McMurdo la noche polar comienza el 25 de abril y termina el 18 de agosto. Entonces, aquí, al final, esto es una curiosidad, es más una explicación de qué es eso del crepúsculo civil, náutico, astronómico, cómo se relaciona con la noche, qué es lo que quiere decir todo esto y qué importancia puede tener al final del día. Y la realidad es importancia tiene muy poca, porque es así. Segundo, la definición clásica de noche polar que se suele utilizar en todos lados y de día polar es con la posición del sol sobre el horizonte. Es decir, o sea, cuando digo, si McMurdo en realidad no tiene noche polar, no, si nos referimos a noche propiamente dicha, sin ningún tipo de crepúsculo, es verdad que en la estación de McMurdo sigue habiendo crepúsculo náutico y astronómico, incluso en los días más cortos del invierno. Es decir, el sol llega a estar a 12 grados del horizonte. A entre 12 y 18 grados, que es el crepúsculo náutico. Si nos quedamos con la definición clásica, sí, evidentemente McMurdo tiene noche polar. Y es verdad que al menos en el caso de McMurdo sí que estamos hablando de que de todos modos nunca llega a estar demasiado claro el cielo, porque claro, estamos hablando de que como mucho en McMurdo, en el mejor de los casos, se verá algo así, seguramente algo, ni siquiera así, no he visto nunca la noche polar en McMurdo, o sea, he visto imágenes, pero claro, de la noche cerrada, del crepúsculo, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, si será algo así, no sé hasta qué punto de oscuridad será, pero sí llega a hacerse un poco de día, si lo queréis ver así, porque el sol sí llega a acercarse al horizonte hasta ese punto como para que lo podamos ver en el cielo. Y por tanto eso, si alguna vez habéis oído hablar del crepúsculo civil, el náutico, el astronómico, qué demonios significa todo eso, es tan sencillo como en base a en qué posición esté el sol por debajo del horizonte, como vemos nosotros el cielo. Que podemos ver bien y podemos realizar las actividades que realizamos de día sin necesidad de iluminación artificial, como por ejemplo, me viene a la cabeza a mí porque lo he hecho muchas veces, jugar a fútbol. Lo típico de jugar a fútbol con los amigos hasta que ya no puedes ver más. Pues normalmente, una vez que el crepúsculo civil termina, normalmente cuando tú ya no puedes ver más es porque ya el crepúsculo civil ya ha acabado. Luego, lógicamente, ya depende de lo cabezota que quieras ser. No, es que todavía llego a distinguir sombras. Bueno, pues a lo mejor llegas a jugar todavía en el crepúsculo náutico, pero ahí eso ya es más peligroso. Cuando ya en el mar no se puede distinguir el horizonte del mar, es cuando termina el crepúsculo náutico, y el crepúsculo astronómico termina cuando ya por fin incluso las estrellas más tenues, las galaxias, se pueden ver. Y es algo que está muy bien ilustrado en ese gráfico de Time and Date. Y eso es lo que quería aprovechar la excusa del equinoccio para contar eso, porque ya digo, lo he comentado alguna vez, y de hecho voy a dejar la imagen de Skarsgård de fondo, no creo que sea ningún problema, espero. Y eso es un ejemplo de cómo funciona el concepto de noche. O sea, el día en realidad es muy sencillo, el día es este día cuando el sol está por encima del horizonte, punto, y luego ya la noche, sin embargo, claro, dentro de la noche metemos momentos en los que en realidad todavía no es de noche. Porque cuando comienza el crepúsculo civil, en el cielo no se ve nada, o sea, el cielo sigue estando iluminado por completo, de hecho, ya lo habéis visto aquí. Era las 6:30, me he ido demasiado atrás. Bueno, aquí está, hay que decir que en Skarsgård está nublado casi siempre, por no decir siempre. Pero claro, aquí, lógicamente aquí todavía no se ve ninguna estrella en el cielo, ni siquiera Venus. No se ve ni siquiera el planeta más brillante del sistema solar, visto desde la Tierra. Claro, la definición de noche es muy relativa, o sea, se puede decir aquí que es de noche. El crepúsculo civil, hombre, pues no, a ver, sí, el sol se ha puesto, pero de ahí a decir que es noche, lo que solemos entender como noche en nuestro día a día, pues lógicamente no es lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo que eso es lo que os quería contar. La página, si os interesa, la vuelvo a comentar, es timeanddate.com. Escribe, aquí lo tenéis, timeanddate.com. Le ponéis, ponéis esa dirección, y aquí en Sun and Moon, Sun Calculator es cuando amanece y cuando anochece, creo. A ver, vamos a poner aquí Palma, pues Palma, por ejemplo, ¿vale?
Vale, os lleva al gráfico que os estaba enseñando. Aquí, de hecho, pone, es verdad, cierto, que no se me olvide, que decía, y voy a comentar lo de Equilux. Lo había pensado y no quiero dejármelo. El Equilux. Entonces, claro, decimos, vale, si entonces el equinoccio no son 12 horas de día y 12 horas de noche propiamente dichas, ¿cuándo tiene lugar las 12 horas de día y de noche? Y la realidad es que es complicado. Y la realidad es que es complicadillo, porque claro, aquí lo que tenemos que hacer aquí es quedarnos con, en este caso en Madrid, el 26 de septiembre, si os fijáis, día, a lo mejor lo tapo yo, puede que lo tape yo. Sí, bueno, no lo tapo yo. Si os fijáis justo a mi lado, pone total 11:59. Lo voy a llevar más arriba a ver si se ve bien. Se debe ver bien ahí. Ahí, total 11:59 de Daylight. Noche 8 horas 59 minutos. Crepúsculo astronómico 1 hora y 4 minutos. Náutico 1 hora 3 minutos. Y crepúsculo civil 54 minutos. Es decir, 12 horas y 1 minuto. Es lo más aproximado. Aquí sí que no nos queda otra que jugar con el crepúsculo como parte de la noche. Es decir, de 12 horas del sol por encima del horizonte y 12 horas por debajo del horizonte. Y entonces, este término se utiliza, últimamente se oye mucho, el del equilux, que es el de cuando es de verdad el día y la noche 12 horas de duración. Y aquí lo que nos encontramos es eso, que la duración del día y la noche, el 26 de septiembre, que está aquí abajo, 11 horas, 59 minutos y 22 segundos de la duración del día, mientras que el 23, que es cuando se produce, en este caso, porque todavía cuando se habrá producido el equinoccio, habrán sido 12 horas, 7 minutos y 19 segundos. Y es por lo que comentábamos de el momento en el que sale el sol hasta que desaparece bajo el horizonte. Por eso, en realidad, el equilux en el caso del hemisferio norte, en el equinoccio de septiembre, es poco después del equinoccio. En el equinoccio de marzo es al revés, es poco antes del equinoccio de marzo. Y en el hemisferio sur sucede al revés. Como en el hemisferio sur, si estáis viendo el vídeo en el hemisferio sur, ahora estáis entrando en primavera, bueno, ahora ya habréis entrado en primavera cuando lo veáis, el equilux ha tenido lugar antes del equinoccio, en torno al día 16, 17 más o menos, según donde viváis, pues incluso el 15 o el 18, depende de dónde estéis. Y en el equinoccio de marzo será al revés. Para vosotros el equilux llegará más tarde que el equinoccio y para nosotros llegará antes en el hemisferio norte. Pero es una anécdota, no tiene mucha importancia. Es decir, en realidad, al margen de que sea una simplificación, no deja de ser cierto que sí, que aproximadamente en el equinoccio la duración del día y la noche es similar. Eso sí, teniendo en cuenta que el crepúsculo tiene diferentes fases y que sí, el sol está por debajo del horizonte, pero el crepúsculo civil en realidad todavía es un momento en el que se puede ver todo bien. Pero bueno, dicho esto, llevo unos 40 minutos de vídeo grabado, será algo más corto porque editaré cosas, pero lo que quería era contaros esto, era hablar del equinoccio, hablar de la duración de la noche, de los crepúsculos, de qué significa cada tipo de crepúsculo. Y lo único que me queda decir, como siempre, es que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, que espero que el vídeo haya sido interesante, que haya valido la pena, y que además también, como esto lo publico el domingo 25, aprovecho y os digo también que el lunes 26, en la madrugada en la península ibérica, sea ya en la jornada del martes 27, tiene lugar la colisión de la sonda DART y la vamos a ver en directo en Twitch. Y además de eso, lo que ya os comentaba en el vídeo anterior, desde hace unos días estoy subiendo a YouTube el tramo de astronomía, de solo astronomía que hago en Twitch, porque ya os digo que constantemente estamos hablando de mil cosas, a veces hablamos también de astronomía, pero hay un tramo que es solo astronomía, repasando las noticias más interesantes del día, y lo estoy subiendo todos los días menos los domingos, que no hay directo los sábados, así que los domingos pues lo subo al día siguiente a Twitch, de Twitch a YouTube. No hay vídeo, pero claro, como los domingos publico el vídeo de siempre, de cada domingo, pues no hay ningún problema, no falta contenido y por tanto los podéis ver. Se llaman Noticias de Astronomía, no tiene ningún nombre más elaborado que eso, porque sí había pensado en diferentes nombres, pero ninguno me convence, la verdad. Me decían Astronoticias, Noticiario Astronómico, cosas así. Digo, me parecen todos espantosos, así que Noticias de Astronomía, ya está, que se entiende perfectamente. Así que si os interesa, también tenéis ese contenido aquí en YouTube, además de los vídeos cortos de 1 minuto de cada día o casi cada día, porque esos también los sigo publicando. Y por supuesto también, si os interesan los videojuegos, está esa lista de reproducción de gameplays, que es la parte de videojuegos de los directos de Twitch, y que las voy subiendo sin la notificación. En principio lo hago así para que no debería llegaros aviso alguno de que he subido esos vídeos. ¿Por qué? Porque así, si no os interesan los videojuegos y si os interesa la astronomía, solo vais a tener las notificaciones del contenido de astronomía, donde lo que sí que notifico será noticias de astronomía, por mucho que venga de Twitch, porque entiendo que puede ser interesante.
Así que no me enredo más. Dicho esto, lo que digo siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por estar ahí día a día viendo los vídeos y apoyando el canal, apoyando la comunidad. Espero que el vídeo os haya gustado y lo que digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si lo estáis viendo entre semana, espero que no quede mucho hasta que llegue el fin de semana y podáis descansar. Y os espero en el vídeo de la semana que viene. Así que, como siempre, eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.